Antes de pasar de lleno a instalar el software que vamos a estar ocupando, detengámonos un poco para hablar sobre las generalidades de PHP, ya que al ser un curso que inicia desde cero, lo considero completamente necesario. Para empezar hay que definir qué es PHP. Como primer punto tenemos que es un lenguaje de propósito general, es decir que podemos hacer cualquier cosa que nos permita la comunicación entre cliente y servidor. Esto abarca la solución a casi cualquier tipo de problema, desde la recopilación de datos para gestionarlos y posteriormente generar información, hasta el uso de diferentes herramientas para extender la comunicación de una aplicación web en Internet. Es considerado además un lenguaje de alto nivel. Esto quiere decir que la sintaxis que utiliza para expresar algoritmos brinda la flexibilidad de escribir código legible, relativamente fácil de comprender para nosotros, a diferencia del lenguaje de bajo nivel que utiliza directamente código binario que se representa con ceros y unos y que es lo único que las computadoras pueden comprender. En otras palabras, es el intermediario que funge como traductor y que permite una comunicación bidireccional entre una computadora y nosotros. Para aclarar, lenguaje de alto y bajo nivel no se refiere a la capacidad del lenguaje, sino literalmente al nivel sobre el cual opera cada uno. Al hablar de sus características hay que destacar como principal que desde un inicio fue un lenguaje pensado para desarrollar aplicaciones web y aunque técnicamente es posible crear aplicaciones de escritorio, la verdad es que no es la mejor herramienta para hacerlo, dado que resulta ser su prioridad o campo tradicional programar archivos que se ejecuten en el servidor. Otra característica es que es un lenguaje de código abierto, con lo que tenemos acceso al código fuente de forma completamente gratuita. Una característica muy importante y que hay que tomar en cuenta es que PHP es un lenguaje interpretado. Por esta razón, sí o sí tenemos que contar con el intérprete instalado en la computadora donde se vayan a procesar nuestros archivos. El intérprete contiene las extensiones del lenguaje que podemos ver como traducciones que la computadora necesitará para ser capaz de entender un lenguaje que no es propiamente el suyo. De otra manera, la computadora simplemente no comprenderá nada. Lo que hace el intérprete es tomar el archivo o script y línea por línea interpreta, traduce y ejecuta a la vez el código, pero solo a medida que la aplicación lo requiera. Ahora bien, al ser un lenguaje de alto nivel y particularmente interpretado, tenemos la libertad de elegir el sistema operativo y servidor web, es decir que es multiplataforma, con lo que podemos optar por instalarlo en Windows, macOS o Linux, y optar por usar como servidor web Apache o Nginx de los más populares que hay. Por último, es importante mencionar que PHP ha sido un lenguaje que desde siempre ha tenido una amplia integración, principalmente con extensiones de diferentes proveedores de base de datos. Y es que al incluir una conexión con alguna de estas es cuando PHP se vuelve realmente funcional. Claro que esto no es algo que siempre se haga, porque ciertamente hay procesos en los que no necesariamente tiene que existir una conexión para que puedan ser ejecutados, pero usualmente es inevitable si queremos que el contenido de nuestra aplicación sea completamente dinámico. Además de las bases de datos y muy aparte de la comunicación natural del protocolo HTTP que reconoce la transferencia de información, PHP nos permite ampliar la comunicación de una aplicación con la integración de otros protocolos. Por ejemplo, el protocolo ligero de acceso a directorios que permite, valga la redundancia, el acceso a diversa información de manera ordenada y distribuida en un entorno de red. Otros protocolos soportados son los de correo electrónico que establecen comunicación entre dos computadoras mediante la transferencia de mensajes. Por si esto fuera poco, además podemos integrar librerías de terceros que siempre vienen bien cuando las tareas que necesitamos hacer ya han sido programadas, ahorrándonos así bastante tiempo en el proceso de desarrollo. Únicamente tendríamos que incluirlas en nuestro proyecto y el código estaría disponible para usarlo. Puede que en este punto, después de escuchar tantas palabras técnicas, quizá no haya quedado del todo claro qué es PHP. No te preocupes que es completamente normal cuando estamos empezando. Y para tratar de despejar estas dudas, veamos cómo es que trabaja PHP. Empecemos con las palabras cliente y servidor, que vienen siendo los elementos de la arquitectura sobre la que opera PHP y que básicamente se trata del proceso petición-respuesta. En el esquema podemos ver notablemente dos partes. Por un lado tenemos al cliente, que puede ser cualquier navegador de los que ya conocemos y que será desde donde se realizarán las peticiones. Y por el otro lado tenemos al servidor, que alude al dispositivo que dará respuesta a estas peticiones y que precisamente es donde se procesa PHP. Si analizamos la imagen podemos ver que del lado del cliente no debemos hacer nada más que tener un navegador web que nos ayudará a proyectar la respuesta que viene en HTML. Es del lado del servidor donde la cosa se pone interesante, ya que debemos tener instalados algunos programas que quizá en este punto aún no conozcamos. En primer lugar, un servidor web para que precisamente podamos acceder mediante una dirección a nuestra aplicación. Hay muchos tipos de servidores web y generalmente los sistemas operativos ya cuentan con uno instalado, pero en el curso optaremos por usar el servidor Apache.
Después, y no menos importante, tenemos que instalar el intérprete de PHP que dota al equipo con la capacidad de comprender y ejecutar el código. Finalmente, de manera opcional pero ciertamente esencial, un gestor de base de datos, porque nuevamente repito, PHP se vuelve sumamente útil cuando se conecta con una base de datos. Para el gestor optaremos por usar MySQL. De igual manera existen otros, pero en el curso este será el que estaremos usando. Será hasta la próxima clase que veremos cómo instalar estos programas. Mientras tanto, veamos el proceso completo que sigue la arquitectura cliente-servidor o petición-respuesta, y que viene siendo lo que hacemos comúnmente cuando introducimos una dirección web directamente en la barra de direcciones de nuestro navegador y presionamos la tecla Enter o Intro, siendo en este preciso momento cuando se genera la petición desde el cliente. Luego, esta petición es enviada al servidor que de manera interna hace una búsqueda hacia el archivo PHP solicitado e inmediatamente el intérprete ejecuta el código. Y ojo que este archivo puede hacer tareas adicionales como ya lo había mencionado. Ejemplo, conectarse a una base de datos, enviar un correo electrónico o consumir bibliotecas externas. Casi siempre lo hace, aunque no es imprescindible. Después, se genera un archivo como respuesta que se envía al cliente en lenguaje HTML para que éste pueda interpretarlo y mostrarlo en pantalla. Podemos así establecer que desde el primer instante que accedemos a una página web ya se ha realizado este proceso al menos una vez, aunque realmente este proceso se repite infinidad de veces cada que hacemos algo dentro del sitio. Por ejemplo, al llenar algún formulario, ya sea para registrarnos, iniciar sesión, ponernos en contacto o suscribirnos a un boletín, incluso cuando solo estamos navegando por el sitio. Con lo que podemos concluir que casi en todo momento el cliente está generando peticiones y es por esta razón que debemos asegurar que el servidor cumpla su función para retornar siempre una respuesta. Y básicamente esta es la manera en que trabaja PHP. Antes de finalizar, me gustaría reiterar que en este proceso el servidor es quien interpreta las peticiones con el intérprete de PHP y será el cliente quien interpreta las respuestas con el navegador web. Explicando qué es y cómo funciona PHP, pasemos a la siguiente clase donde veremos cómo instalar el entorno de desarrollo para trabajar con PHP de manera local.